Hay escrituras que pueden servir para diferentes sermones de enseñanza. Entonces lo que siento yo en mi corazón esta mañana es hablar sobre la iglesia. Eso que dice la Biblia, la iglesia, la iglesia, la iglesia. Qué bueno que podamos tener bien claro esto de la iglesia, porque cuando el creyente logra entender lo que es la iglesia y él sabe que hace parte de la iglesia, él va a cambiar su manera. Porque esto es un privilegio grandísimo, esto no es cualquier cosa. Porque la iglesia es el pueblo de Dios. Así sencillito suena, oiga, el pueblo de Dios. Es la nación santa de Dios. Es linaje escogido. Es real sacerdocio. Es el templo del Dios viviente. Es la casa de Dios. Amén. Y cada creyente en particular es el templo del Espíritu Santo. Yo quisiera que no tuviéramos esto como palabras religiosas, como palabras morales, sino que esto es real, esto es verdad. Amén, gloria al Señor. Creo que tenemos que despertar a esta vida cristiana, que la vivamos a plenitud, que nos gocemos esta vida. ¿Oyó eso que dije? Que nos gocemos esta vida. Porque esto es maravilloso, tener a Dios morando en la vida. Una vida transformada, unas promesas maravillosas. Gloria al nombre del Señor. Pero esto, el único medio es que escuchemos la palabra, la verdadera palabra de Dios, no cualquier cosa, que se predique la palabra y que usted la oiga, la crea y la viva. Porque hay problemas en algunos creyentes y en todos tenemos algún problema. Yo con esta trayectoria de vida cristiana de más de 54 años, yo no me siento perfecto y completo, y qué bien que sea así. Dios, me falta mucho, me falta. Amén. Pero no estancarnos, como decir, hasta aquí ya este es mi nivel. No, porque no te puedes estancar ahí. Tienes que dejar que la obra del Espíritu siga trabajando y te siga transformando. Amén. Entonces primero veremos que la iglesia es el propósito de Dios desde la eternidad. La iglesia es el reino de Dios. ¿Qué quiere decir el reino de Dios? Quiere decir donde Dios reina. Amén. No puede haber reino sin rey. Y no puede haber rey sin reino. El reino de Dios, recuerde que cuando el Señor Jesucristo comienza su ministerio, comienza diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Era un mensaje urgente. Vayan y prediquen que el reino de Dios se ha acercado. Y cuando alguien le preguntó al Señor Jesús, ¿cuándo vendrá el reino de Dios? Él le dijo, el reino de Dios entre vosotros está. Porque donde está el rey está el reino. Amén, gloria al nombre del Señor. Ahora, ¿qué es lo que significa el reino de Dios? Estoy hablando del reino porque el reino es la misma iglesia, amén. Es donde Dios reina. Y Dios no reina, uno dice, bueno, en la creación, claro, en la creación Dios reina porque Él la creó, Él la sostiene, Él la sustenta y Él reina. Pero sucede que son cosas inanimadas. Pero Dios quiere reinar en el hombre que creó, en la gente que Él creó, que le dio toda la capacidad espiritual, moral, psicológica, física, para que se comunique con Él en el Espíritu. Esto es maravilloso. Usted puede comunicarse con Dios de verdad. Amén.
Esto no son cosas religiosas, esto es una realidad. Experiméntela, hermano. Usted diga, sí, bueno, ¿qué pasa? Yo sí soy cristiano, pero camino por allí, oigo, voy al culto, pero yo quiero como encontrarme con Él. Usted se puede encontrar con Él. Usted, bueno, lo que hay que sacar tiempo, porque para poder uno estar en la presencia de Dios, tiene que sacar noches enteras. Cuando usted no se siente como tan bien, ¿no? ¿Qué tal que un creyente diga, no, mañana me toca trabajar, pero esta noche me levanto de orar a las 5 para bañarme para irme para el trabajo? Eso ninguno lo piensa, pero hay cosas que sí ameritan que eso se haga. Si yo tengo que romper todo esto que me está ligando, que me quiere contrarrestar, y cuando uno se encuentra con Dios en el Espíritu, hermanos, las cosas son diferentes. Amén, amén. Entonces Dios quiere reinar en la vida de cada uno y de toda esa gente que permita que Dios reine en su vida. Quiere decir que ese es el pueblo de Dios, donde Dios reina. Y se llama iglesia, ese reino se llama iglesia, porque la palabra iglesia, que en griego es eclesia, es un pueblo llamado aparte. Amén. Viene de una palabra secular que no es religiosa, sino que en Roma acostumbraban los emperadores eso. Había una asamblea, eran tales personas, bueno, vamos a reunirnos en tal parte para tratarlo del imperio. Eso se le llamaba eclesia. Entonces el Señor usa la palabra para que le pudiéramos entender cuando Él dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, edificaré mi asamblea, amén, edificaré mi pueblo, edificaré mi reino, amén, porque somos sacados del mundo, escogidos, elegidos, para traernos a su pueblo. Vamos a mirar algo, eso está 2 Corintios capítulo 6, para que ustedes escuchen esto que dice aquí la palabra, bendito el nombre de Jesús. Escuche esto para que podamos entender qué es lo que Dios ha hecho, sacando, como dice, de todos los pueblos, nación, tribu y lengua, sacando personas para su reino. ¿Cómo lo saca? Se le anuncia el mensaje del reino, y el que cree el mensaje del reino es escogido inmediatamente y entra acá. Todo aquel que lo rechaza no puede, porque tiene que entrar es creyendo el mensaje de Dios. Escuche esto, 2 Corintios capítulo 6, versículo 11 en adelante. Vamos a leerlo calmaditamente. Dice, nuestra boca se ha abierto a vosotros, ese es el apóstol Pablo. Oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. No estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón. Es decir, pues ustedes es lo que le falta, como abrirse más, entregarse más a Dios. Pues, para corresponder del mismo modo, como a hijos os hablo, ensanchaos también vosotros. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Mire, ya está hablando a la iglesia, a su pueblo, que se aleje de todo lo mundano, de todo, es que es un pueblo especial en la tierra. Este pueblo comienza naciendo de nuevo, porque ni siquiera fulano de tal ingresó, pero como un hombre material, una mujer material, humana solamente, tiene que pasar por un proceso que es un milagro. Nuevo nacimiento por el Espíritu. Amén. Por eso cuando está hablando aquí, le está hablando a los del nuevo nacimiento, los que ya han sido escogidos para el reino. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué compañerismo tiene la justicia
con la injusticia? Amén. ¿Quién responde esa pregunta? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué dice usted? Ninguno. Amén. ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Hermanos, usted entra a un cuarto bien oscuro, va tanteando buscando el switch, ¿no? Tan inmediatamente se fue la tiniebla, no pueden estar juntas. Por eso Jesucristo dice, yo soy la luz del mundo. Y el que me sigue no andará en tiniebla, sino que tendrá la lumbrera de la vida. Sigamos leyendo. ¿Tiene su Biblia abierta ahí? Amén, amén. Dice entonces, ¿y qué concordia Cristo con Belial? Que es una expresión que está refiriéndose al diablo. ¿Y qué parte el creyente con el incrédulo? Es decir, ¿qué parte con él? Aquí no está hablando de que nos apartemos y no le hablemos a nadie, no. Uno le habla a la gente porque tiene que conquistarlos para el reino, pero sus prácticas, nada. Nuestra práctica es otra. Somos adoradores de Dios. Somos del reino. Bendito el nombre del Señor. ¿Qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? ¿El templo de Dios cuál es hoy en día? La iglesia y cada uno de nosotros. Porque vosotros, aquí lo dice, ¿sois qué? El templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Se merece un aplauso a él esta mañana. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Bendito su glorioso nombre. Ahí está mostrando. Este es un pueblo totalmente escogido por él. Pero mire, cuando digo escogido por él, no quiere decir que él tenga excepción de personas. Este llamado es para todo el mundo. Pero no todo el mundo cree. Dice la Biblia que la muerte del Señor Jesús en la cruz para efectuar la redención, el perdón de los pecados, la salvación del ser humano, dice, fue para todo el mundo. Pero no todo el mundo se salvará, sino que un pequeño rebaño se salvará en comparación con todo el mundo. Se agrega a toda esa vida de pecaminosidad y de maldad que hay, se agrega también el mundo religioso, quienes creen que así como practican su religión están agradando a Dios. Lo digo no juzgando ni condenando, sino declarando una verdad. Amén, bendito el Señor, porque hay que respetar las creencias de todas las personas, pero estamos frente a la Biblia en este momento. Amén, gloria al nombre del Señor. Aún el pueblo llamado evangélico y aún pentecostal, cuando usted oiga, es pentecostal, no crea que es de los nuestros. Porque la palabra pentecostal lo que quiere decir es que creen que en los dones del Espíritu Santo. Dice, oiga, pero están creyendo bien. Lo que pasa es que una cosa es creer en los dones y otra cosa entender es qué son los dones y cómo vienen los dones. Hay mucha imitación de las cosas de Dios. Adorar a Dios es algo muy delicado, hay que entenderlo bien. No son movimientos corporales
ni gritos, ni nada de esas cosas. Yo no estoy diciendo que de pronto si el Espíritu Santo viene y alguien, cuando siente el Espíritu, hay gente que grita, ¿no? Y de pronto que lo ve que está gritando, dice, ¿qué pasará? Que está loco. Pero es que cuando la persona siente esa unción divina, por primera vez él va a sentir algo que no lo va a soportar. Y va a llorar y va a gritar. Otros de pronto por el temperamento no lo harán. Inclinan su rostro y lloran, se les salen las lágrimas. Pero un trabajo grande está haciendo Dios en ellos. Amén, amén. Bendito el nombre del Señor. Entonces, además de que la iglesia es el propósito de Dios desde la eternidad. Si usted lo lee en Efesios capítulo 1 se dará cuenta cómo lo plantea el apóstol. La iglesia es el propósito de Dios desde la eternidad, es decir, antes que el mundo fuese. Oiga, esto es tremendo. Dice Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Oiga, eso fue antes que existiera este mundo. Nos hemos hecho la pregunta, ¿sabía Dios desde antes de que el mundo fuera quiénes iban a ser salvos? ¿Usted qué dice? Sí, lo sabía, porque Él lo sabe todo. ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo Plutarco, ¿y usted cómo se llama? ¿Por qué les pregunta así? Porque dígase usted como me digo yo. Decía el Señor, bueno, hay un hombre que se va a llamar Plutarco Torres Ospino. Ese va a creer en mí. Él lo sabe desde la eternidad. Pero fulano de tal no va a creer. Pero no porque él esté influyendo para que no crea, sino que él sabe todas las cosas, sabe quién va a creer y quién no va a creer. Pero le puso la capacidad a todos los seres humanos para creer. De tal manera que aún el que dice que es ateo es creyente. Porque cree que no hay Dios. Y se afirma en eso. Dice, no lo creo. Entonces, ¿qué no cree? Cree que no hay Dios. Pero lo que Dios quiere de nosotros es que cuando Él nos habla, y esa es otra palabra que tiene mucha discusión, pero ¿cuándo ha hablado Dios? Nunca lo hemos oído. Este libro sagrado es maravilloso. Aquí está todo lo que Dios ha dicho con respecto a la salvación del ser humano. Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Dios habiendo hablado muchas veces, oiga, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos tiempos nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todas las cosas y por quien asimismo hizo el universo. Ahí se refiere al Hijo como el Verbo, porque el Hijo no es otra persona divina. La Biblia dice que Dios es uno de principio a fin de la Biblia. Pero ese Dios, cuando habla del Hijo, no es que en el cielo había un Hijo, sino que cuando se manifiesta en carne, no podía venir un hombre del cielo, porque si hubiera venido del cielo no era humano. Y para ser humano, ¿cómo sería? Tenía que nacer de una mujer como nacen los humanos. Ese es Jesucristo, Dios mismo, manifestado en carne. Por eso dice Hebreos capítulo 1, ya lo tiene allí en su Biblia. Dice entonces, Dios habiendo hablado, ¿cuántas veces? Muchas veces, para los que dicen que cuando ha hablado Dios.
y de muchas maneras. ¿Y qué más? En otro tiempo, gloria a Dios, a los padres por los profetas, es decir, los predicadores de aquellos tiempos como ahora. Dios está hablando en abundancia. Amén, gloria al nombre del Señor. Y dice entonces, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Se refiere porque San Juan capítulo 1 versículo 1 dice, en el principio era el verbo. ¿Qué quiere decir verbo? La palabra. Y la palabra estaba en Dios. Y la palabra era Dios, porque no se puede separar la palabra del que habla. Yo estoy hablando aquí. Nadie puede decir que la palabra mía es otra persona. Por eso lo comienza San Juan así. En el principio era el verbo, la palabra. Porque en Génesis 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo. Pero mientras no habló, no hubo nada. Y dice, y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Y así comenzó a crear todas las cosas. San Juan dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Esa traducción no está tan exacta como la que dice, en el principio era el verbo y el verbo estaba en Dios, porque es la palabra. Y el verbo era Dios, porque es el mismo Dios. Y si pasamos al versículo 14 dice, y este verbo, amén, gloria a Dios. ¿Qué más dice? Se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Cómo se hizo carne? ¿Cómo? Porque estuvo en el vientre de su madre 9 meses como cualquiera de nosotros. Por eso la iglesia es un milagro de principio a fin, porque el nacimiento de Jesucristo fue milagro. Aún el nacimiento de Isaac, el de la promesa de Dios que se la dio a Abraham diciendo en tu simiente, y no tenía hijos todavía, serán benditas todas las naciones de la tierra. Y San Pablo dice, no habló de simientes como si hablara de muchos, sino que dijo tu simiente, la cual es Cristo. Amén, amén, bendito el Señor. Serán benditas todas las naciones de la tierra a través del Evangelio, a través de esta palabra maravillosa que Dios nos ha traído. Bendito el nombre del Señor. Terminemos lo de Hebreos capítulo 1. Y mire cómo está hablando del Hijo, nos dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, aquí está diciendo que es el mismo, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, es la imagen del Dios vivo. Nadie puede ver a Dios en su esencia, porque es espíritu. Pero Dios se hizo ver, manifestado en carne. Por eso cuando le pregunta Felipe, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Le dice Jesús, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Porque la pregunta viene cuando el Señor le dice, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Oiga, y desde ahora le conocéis, ¿a quién? Al Padre. Desde ahora le conocéis y le habéis visto. Entonces Felipe dice, Señor, acabas de decir que hemos visto al Padre. Muéstranos el Padre y nos basta. Tanto tiempo hace que estoy, amén, con vosotros, no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre?
¿O no crees que yo soy en el Padre? Mire, no es hijo y padre como personas, no, naturaleza, la divina y la humana. ¿O no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Aplauso al Señor. Aleluya. Dios sí ha hablado en todos los tiempos y está hablando. Mire cómo ordenó ahora después que ya hizo el sacrificio en la cruz y resucitó. Y luego cuando iba a ascender al cielo los llevó al monte de los olivos y allí les dio las últimas palabras. Y les dice, id por todo el mundo. Amén. Y predicad el evangelio. Todo el que predica el evangelio de verdad, lo que es el evangelio, Dios está hablando a través de él. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Para qué hay que predicarle? Porque está escogiendo su reino. De todas las naciones, pueblos, tribus y lenguas, está formando su pueblo, está formando su iglesia. Es el pueblo que reinará con él hasta la eternidad. Bendito el nombre del Señor. Y hay cosas que dice de la iglesia que cualquiera puede decir, no, yo no creo en ese libro. Ahí está diciendo cosas muy extrañas. Porque decir la Biblia que este pueblo sencillo que está aquí y están en todas partes de Colombia, en todo el mundo, que un día Jesucristo se presentará. Amén. Para llamarlos. Amén. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, pero no llegará a la tierra, se quedará en el aire. Así lo dice la Biblia. Con voz de mando, ¿cuál será esa voz que dirá? No sabemos. Pero es posible que diga, pueblo mío, subid acá. Amén, gloria al nombre del Señor. Y dice que los muertos resucitarán inmediatamente, con cuerpos incorruptibles. Amén. Y los que estemos vivos, dice, no nos iremos primero que ellos porque estemos vivos, junto con ellos, porque cuando ellos estén resucitando, los vivos están siendo transformados. Una transformación, lo mortal será absorbido por la vida, dice la Biblia. En un momento, ¿usted no ha visto esos casos de las cámaras rápidas que hay en el cine? Más o menos, de pronto una persona bien bonita se vuelve como un monstruo. Juego de cámara. Pero acá no será juego de cámara, sino el poder maravilloso de nuestro Salvador. ¡Aleluya! Estas cosas no las cree cualquier persona. Amén, bendito el Señor, porque tiene que haber una iluminación divina por el Espíritu y por la palabra. Por eso hay que predicarla. Y por eso cuando usted vaya a predicar, usted dice, hermano, yo predicador. No, es que cuando usted le habla al que está al lado, usted está predicándole. Pero tiene que aprenderse la estructura del Evangelio. Lo básico. De pronto no tiene tanta profundidad, pero usted sabe lo básico. Usted dice, mire, Jesucristo es Dios vivo, manifestado en carne. Vino a morir en la cruz para llevar el pecado de la raza humana. Usted le está predicando el Evangelio. Y murió, pero resucitó y ascendió al cielo. Cuando Él dice en el monte de los olivos, id y predicad el Evangelio a toda criatura. Hay naciones que han cerrado las puertas. Pero el dueño del Evangelio y el dueño del mundo, Él dice, yo soy el que abro y nadie cierra. Y soy el que cierro y nadie abre. O si de pronto, por desgracia para ellos, que una nación entera diga, no creemos en eso. Dios no les abre la puerta porque todos dicen que no.
Y se pierden todos porque aquí no hay sino un solito Salvador. Amén, amén, bendito el Señor. Miren esto, primero fue con Israel porque estamos hablando del reino y Dios quiso reinar en ellos como su pueblo amado, lo escogió. Dice que lo escogió de entre todas las naciones de la tierra a Israel, pero no lo escogió para que ellos solitos se quedaran con Dios, sino que ellos fueran proclamadores del conocimiento de Dios. A las nuevas generaciones, a las naciones, mire, porque había mucha gente que no era judía, no eran israelitas, que se convertían al judaísmo y era la voluntad de Dios que anunciaran. Pero los israelitas no entendieron bien esto. Unos pocos lo entendieron, como aquellos profetas fieles, aquellos sacerdotes fieles y mucha gente que no es mencionada en la Biblia, que fueron personas que entendieron cómo era, porque lo que Dios quería era que ellos le creyeran a Él como le creyó a Abraham, sin ninguna otra cosa. Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y dice, y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Preparó todo y salió, sin saber a dónde iba. Dios me dijo que me fuera. Le creyó. Por eso es el padre de la fe. Y eso es lo que él quería con todos los demás, que le creyeran a él. Cuando vino la ley, no vino para salvarlos, vino para castigarlos por el pecado, porque no quisieron creer en él. Y la ley vino no para que ellos se salvaran, era para castigar el pecado en ellos. Porque Dios siempre ha sido Dios de gracia. No quiere que nadie le alabe ni le siga porque hay una ley que lo obliga. No, es voluntaria la salvación. Es voluntario el que le quiera seguir, el que le quiera servir. Este es un pueblo voluntario. Dice, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente. Por eso hace mucho tiempo que yo dejé de estar diciendo a los hermanos, hermano, mire, venga a culto, hermano, porque si usted no viene, entonces algunos me malentienden, ¿no? Entonces usted anda mal y si no, yo no lo voy a usar, no le voy a dar cargo. A mí me parece, ya yo no digo eso, porque esto es voluntario. Donde haya culto yo me voy. Nadie me está diciendo, como ustedes han visto que familias del interior del país vienen a vacacionar y el domingo están por acá. Dice, no, hoy es domingo, voy para la iglesia. Porque le hace falta estar en la iglesia. El que cree se va voluntario, amén. Entonces, esto es de voluntad. Entonces, el pueblo de Israel no entendió esto y quisieron vivir en un formalismo. Los sacrificios que eran para que ellos se pudieran acercar, porque los sacrificios que Dios le ordenó a Israel de llevar ovejas, corderos, toros, machos cabríos, tantos animales, era para que el israelita que tuviera fe en eso, dice, Dios es nuestro redentor y solo nos ha dicho que llevando este animalito inocente que he criado en mi rebaño, este animalito me va a reemplazar a mí ante el Señor. Pero yo creo esto y sé que cuando degollen este animal, mi fe puesta en lo que Dios ha dicho, Él me va a perdonar. Eso es lo que Dios quería que hicieran. Pero cuando ellos comenzaron a llevar corderos y animales, pero su corazón no estaba ahí, Dios dijo, no quiero más ofrenda. Y David dice en el Salmo 51, sacrificio y ofrenda no quisiste. No quieres sacrificios que yo lo daría. No quieres holocausto. Y entonces dice por el Espíritu, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado y al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Él descubrió que no es haciendo eso que hemos hecho en formalismo, sino que en verdad el corazón esté quebrantado ante los ojos de Dios. Entonces por eso el Señor cumple la promesa que le dio a Abraham cuando su pueblo no lo recibió, como dice San Juan 1:12, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, más a todos los que le recibieron, los mismos de Israel, algunos pocos que le recibieron, a los que creen en su nombre les dio potestad
de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, y no son engendrados humanamente, sino engendrados espiritualmente, como también lo manifiesta, lo pronuncia en San Juan capítulo 3. De cierto te digo, a un israelita de los mejores por la ley. De cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. ¿Cómo puede hacerse esto? Él no entendió. Él le dice, de cierto te digo. Si te voy a explicar cuál es el nacimiento, el nuevo nacimiento. De cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no podrá entrar en el reino de Dios. Aquí no es que me voy para la iglesia, voy a cantar y anótenme en el libro. No, tienes que nacer de nuevo. O debes nacer de nuevo. Amén. ¿Cómo sabe alguien que nació de nuevo? Cuando dice, bueno, ahora comprendo que soy un pecador. Amén. Que necesito que Dios me perdone. No me agradan las cosas del mundo ya. Yo quiero adorar a Dios. Yo quiero pureza para mi vida. Quiero agradar a Dios, quiero ser santo. Entonces son pruebas de que nació de nuevo. Amén. Pero el que nace de nuevo no puede quedarse. Nació el niño esta noche, nació y lo dejan sin alimento y no lo cuidan, él no va a sobrevivir. El que nace de nuevo hay que alimentarlo con la palabra. Dice, no adulterada, que no se mezcle con otra cosa, sino que sea la palabra pura de Dios, para que crezca para salvación. Entonces Dios, al ver que Israel no recibe, entonces Dios cumple la promesa que le dio a Abraham. Bueno, entonces era para ustedes primero, lo han rechazado, vamos entonces a los gentiles. Y viene el mensaje a los gentiles y los gentiles comienzan a creer. ¿Quiénes son los gentiles? Los que no son de Israel. Nosotros somos gentiles. Todavía Israel está esperando al príncipe que vendrá, al Mesías que vendrá, porque no creyeron en Jesús. Pero Él era el príncipe que ellos esperaban. Él era el Salvador que ellos esperaban. Porque ellos le esperaban. Recuerden la pregunta de los mismos apóstoles que le hicieron al Señor. Cuando Él se estaba despidiendo, entonces ellos entran en duda. ¿Pero por qué se va? Si este no es el Salvador, no es el príncipe que nos va a defender. Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Porque no había reino. Estaban subyugados por los romanos. Eran esclavos del imperio romano. Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿Cuál fue la respuesta? No les toca a ustedes saber los tiempos y las sazones que el Padre ha puesto en su sola potestad. Pero recibiréis poder. Si lo que a ustedes les toca ahora no es saber si el reino viene o no viene, lo que les toca es que sean llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque antes que venga ese reino, hay que predicar el Evangelio. Porque cuando habla escúcheme esto, cuando habla de ese reino que ellos le preguntaban, es el reino literal que Jesucristo establecerá en la tierra. El reino literal. Él dice que vendrá por segunda vez y reinará. 1000 años reinará con su pueblo. Ese sí es literal. Pero el pueblo de Él ya no estará en estos cuerpos humanos. Amén. Y cuando Él esté reinando, según dice la Biblia, ningún rey de la tierra, presidente, lo que sea, los poderosos de la tierra, hasta allí llegarán. Dice que todos llevarán sus coronas y las pondrán a los pies de Jesucristo en el milenio. Cuando comience el milenio, el diablo será encadenado por 1000 años. ¿Está oyendo eso? Y habrá una paz en todo el mundo, Jesucristo reinando y todo en paz. Hasta los animales que no fueron creados para ser enemigos del hombre,
pero después del diluvio se convirtieron en enemigos del hombre por causa del pecado. Dice que en el milenio el niño de pecho jugará en la boca de la cueva de la víbora y no le hará daño. Y el león y la leona jugará con el corderito, porque la tierra será llena de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Pero al cumplirse los 1000 años, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a todas las naciones. Esto que les estoy diciendo, y eso después que se ha levantado la iglesia, amén. Entonces viene la gran tribulación. El anticristo morirá ahí porque lo matará el Señor con el espíritu en su boca y el resplandor de su venida. Entonces comienza Cristo a reinar 1000 años y después Satanás será suelto y saldrá a engañar las naciones, y las naciones le van a oír a Satanás otra vez y se levantarán contra el pueblo, contra este pueblo santo, contra este reino, amén, a combatir. Dice, pero caerá fuego del cielo y los consumirá. Y Satanás será echado al lago de fuego que arde con azufre, con todos los que en él, los que le siguieron a él. Y habrá cielos nuevos y tierra nueva. Por eso digo que la Biblia no cualquiera la va a creer así. Dice, no, eso que va a ser verdad. Pero este es verdad, amén. Hay pruebas que todo esto es verdad. Porque las profecías bíblicas se han cumplido al pie de la letra. Porque este libro dice que el que se convierta a Jesucristo, se bautiza en su nombre, será bautizado con el poder del Espíritu Santo realmente, cayendo del cielo, llegando a su corazón. Esto es real. Así que yo creo la Biblia desde la primera letra hasta la última. Por eso estoy aquí, amén. Allá decía el hermano predicador anoche, y cuando él estaba recién convertido, él oía los milagros, y él decía, bueno, pero eso sí, ¿no será que estarán maquillando esto? ¿Cómo va a ser eso? Como los hermanos que iban por la sierra, no sé si era aquí en el Cesar, contaba la noche, ¿no? Salieron unos atracadores, unas personas a matarlos, y uno llegó y comenzó con los tiros así a la persona, a quemarropa, como se dice, y las varas resbalaron y cayeron al suelo ahí y no le entraron al... Entonces dice, eso será verdad. Oiga, eso son cosas muy pequeñitas para el Todopoderoso. Vea, ustedes conocen un hermano que fue pastor hace poquito aquí en Santa Marta, el hermano que estaba en el Cisne, Francisco Valdés, en La Guajira, nos lo contó así. Dice que él iba con un grupo de hermanos a evangelizar, pero hay por allí en La Guajira unas personas, pero llenas de mucha maldad, atracan la gente. Se les varó el carro a ellos y paró el otro carro, comenzaron como a arreglar y de pronto apareció el hombre. Entonces le dice un hermano que conocía, oiga, ese hombre es peligrosísimo. Y claro, se vino. Denme esos maletines, denme todo eso. Y una escopeta en las manos. Entonces el hermano Francisco dice, yo me les voy allá. Digo, oiga señor, usted no va a poder quitar las cosas. Y yo le digo a usted que usted no va a robar los hermanos. Y se le puso duro, ¿no? Entonces el hombre le dijo, vea, yo te voy a matar. La escopeta. No, usted no me va a matar a mí. Y llegó, le soltó el tiro en el corazón. ¿Sabe qué pasó? Eso está, Francisco está vivito y lo cuenta todavía. Metió la mano en el bolsillo de pecho y sacó los plomos aquí en el bolsillo. Y el hombre se fue corriendo. Amén. O sea que pruebas de milagro las hay por montones. Todo esto es verdad. Por eso alégrese de estar en la iglesia, porque es el pueblo de Dios. Es donde Él reina, donde Él habita. Amén, bendito el Señor, y todo esto se va a cumplir. Para ir llegando al final, ¿qué es Cristo para la iglesia?
Buena pregunta, ¿verdad? ¿Qué es Cristo para usted? Hay que meditar en esa pregunta. Yo cuando me arrodillo, cuando hablo con Él por allí, acostumbro estas palabras. Digo, mi Señor, mi Dios, mi Salvador. Pero hay otros títulos más. Si yo digo mi Dios, no está completo todavía. Porque para que uno le diga a Jesucristo Señor, tiene que estar la vida de uno sometida a su voluntad total. Eso no se alcanza de un momento a otro, se alcanza con el proceso, ¿no? Cada cual tiene que mirar, esto que hice no está bien, Él me oyó lo que dije, Él sabe lo que yo pienso, tengo esta mala intención, si no estoy mal, Señor, ayúdame. Y si uno pide ayuda, Dios lo va trabajando, lo va transformando. Lo que es que si uno se queda quieto y solo se vuelve rebelde y se vuelve prepotente, Dios ahí no puede, Él no trabaja con esa gente. Dice, Dios atiende al humilde, pero al altivo lo mira de lejos. Porque nadie puede estar ante Dios levantando el puño y diciendo que Él es algo, porque está ante el Todopoderoso, que está respirando porque Él lo tiene respirando. Amén, gloria al Señor. Entonces, a Él le gusta la humildad, la sencillez. Entonces, ¿qué es Cristo para la iglesia? Es el Dios de la iglesia. Amén. Es el Señor de la iglesia. Es el Salvador de la iglesia. Es el dueño de la iglesia. ¿Qué más diría usted? Él la compró con su propia sangre, dice la Biblia. Bendito el Señor. Por eso, hermanos y hermanos jóvenes que están acá, el que esté aquí de visita, el día que a usted se le revele esto, usted se va a entregar a Cristo de todo corazón, porque esta es una maravilla, esto que se nos ha manifestado. Usted lo va a adorar, gloria al Señor, pero tiene que llegar la luz de Dios, y la luz de Dios llega a su espíritu por medio de la predicación y del poder del Espíritu Santo. Es que esto es una maravilla, todo esto que estamos viendo aquí, no, esto es para adorar a Dios y para servirle. Bendito el nombre de Jesús. ¿Qué es Cristo para la iglesia? Gloria al Señor. ¿Y qué es la iglesia para Él? Gloria a Dios. ¿Qué es la iglesia para Él? Dice que es su esposa, ¿no? Ahora mismo su novia. Y Él la está purificando, lavándola en el lavacro del agua por la palabra, para purificarla, santificarla. Una iglesia que no tenga manchas, ni arrugas, ni cosas semejantes, sino que sea santa y sin mancha. Eso es lo que está haciendo ahora. Esto de que los pastores prediquemos y enseñemos, eso no es otra cosa sino que Jesucristo usando a los hombres, como lo dice en Efesios capítulo 4, a partir del versículo 11. Y Él mismo constituyó, amén, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son los santos? Los que Él llamó y los trajo a su iglesia. No son perfectos, pero son santos porque los apartó para Él. Pero hay que perfeccionarlos, amén. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, es decir, para que sirvan, para que se conviertan en servidores voluntarios del Señor por gratitud y para edificación del cuerpo de Cristo. Para edificar el cuerpo de Cristo, es decir, buscando la perfección. Amén. Este pueblo no es un pueblo desamparado, como la gente a veces nos ve, se burlan. Este es un pueblo muy destacado ante los ojos de Dios. Aunque ante los ojos del mundo
no tengamos ningún significado. Amén. Por último, quiero decir, este pueblo, como todo reino y todo pueblo y toda nación, tiene constitución y tiene leyes, ¿sí o no? Tiene decretos, tiene gobernantes, todo es organizado. Si este es el reino de Dios, ¿cuántos lo creen que este es el reino de Dios? Y cuando digo no somos nosotros aquí en Santa Marta, es la iglesia en todo el mundo. Amén, gloria al Señor. Es su reino. Entonces Él tiene sus leyes espirituales. Allí en esta palabra es donde hay tanto error de algunas personas. Porque esta iglesia tiene que aprender a adorar, tiene que aprender a alabar, tiene que aprender a servir, porque ahí está la enseñanza. Aquí el único que es merecedor de adoración, de admiración, de alabanza, de reconocimiento, de aplauso, es Él solito, porque Él es Dios. Aunque hablando de alabanza, también dice la Biblia que Dios le dará alabanza a la gente que es fiel. Porque ¿qué es alabanza? Es hablar bien de la persona. Cuando decimos, ¿quién da una alabanza al Señor? ¿Qué dice la iglesia? ¡Gloria a Dios! La única alabanza que le damos, pero es buena, ¿no? Pero ¿qué tal que usted dijera? A ver, ¿quién tiene alabanza para el Señor? Él es bueno. Una alabanza. Él es maravilloso. Él es todopoderoso. Esa es la alabanza. A ver, diga una alabanza al Señor. A ver, en este momento diga una alabanza. Que se lo oiga. A ver, diga una alabanza suya. Esa es alabanza. Estamos hablando que Él es bueno. Pero cuando Él diga a los que vayamos victoriosos, diga, ven buen siervo y fiel. Esa es una alabanza de Él para nosotros. Porque sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Aplauso al Señor. Aleluya. Pero la enseñanza equivocada no le da perfección a la iglesia, sino que la desfigura. Se desfigura la adoración, se desfigura la alabanza, se desfigura el servicio. La gente sirviendo, buscando para ellos satisfacción, buscando bienestar. No, el servidor no está buscando nada para él. Está buscando para gloria del Señor. Porque ¿qué le toca a uno que ha sido salvo? Sino por gratitud adorarlo, alabarlo, servirle con toda voluntad. Amén. Y eso es satisfactorio para la persona. Dice, estoy gozoso. ¿Por qué? Porque le estoy sirviendo al Señor. Eso es lo que me gusta, servirle. Porque para eso he sido salvo, para servir. No es que yo no voy a seguir porque no me reconocen. No necesitamos reconocimiento de los seres humanos. Aunque espontáneamente lo pueden hacer, pero que no que yo lo busque. ¿Me entiende bien? La gente sí tiene gratitud. Y de pronto hasta algunas alabanzas para el hombre. Pero yo he dicho, bueno, cuando usted vaya a decir algo de un hombre de Dios, sepa decirlo. Oye, es que predicador como ese no lo hay. Ya está mal usted. Pastor como ese no lo hay. Ya está mal. Usted diga, gracias Señor por este hombre que nos ha enseñado. Tú lo has usado. Ahí sí está bien. Porque Él es el que se lleva la gloria. Amén, alabanzas a su nombre. Él es el de la gloria. Él es el de la alabanza. Él es el de la magnificencia. Él es el de los aplausos. Todo para Él. Amén, amén. Pero la mala enseñanza y los intereses personales entonces desfiguran todas las cosas. Hay hombres famosísimos en este tiempo
a través de la televisión, de la radio. Grandes predicadores. Pero uno le ve unas actitudes que dice, no, este hombre no está buscando gloria para Jesucristo. Está buscando gloria para Él. Tenemos que cuidarnos. Los siervos de Dios tenemos que ser sencillitos. Tenemos que ser humildes. Porque ni siquiera dijo el Señor, aprendan de mí que soy todopoderoso. Él dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Llevad mi yugo sobre vosotros. Era que cuando los bueyes nuevos no sabían arar todavía, le ponían, porque el yugo es una pieza de madera con que unían al buey nuevo con el buey antiguo por la cabeza, ¿no? Para que el buey nuevo fuera al lado del buey viejo. Y comenzaba entonces a dar vuelta arando. Todos los días ese buey arando. Cuando ya tenía varias semanas, entonces el buey nuevo aprendía a arar también. Jesús dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso. Oye, hermano, ojalá cada cual reconociera eso. Señor, yo porque soy así, yo quiero ser manso. Yo quiero ser humilde. Dios se agrada de esa oración, se agrada. Dice, claro, yo te voy a bendecir. Amén, alabanzas al Señor. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y oiga, y hallaréis descanso. Porque el sencillo no carga nada de nadie. Lo ofendieron, no carga esa ofensa. Amén. No tiene orgullo, no está con envidia. No, él dice, soy salvo, soy hijo de Dios. Lo que embarga mi corazón es que quiero servirle. Quiero adorarlo. Amén, gloria al Señor. Y en eso se pasa la vida gozoso. Amén, alegre. Qué maravilloso es este pueblo. Amén. Entonces, la enseñanza. Vamos a usar una palabrita que de pronto no está como tan decente, pero lo decimos. Vea, abramos el ojo con la enseñanza y el oído. Aún de los nuestros, ¿no? Yo pienso a veces por ignorancia. Uno, oye, digo, esto no es como una enseñanza de Dios, porque cuando uno trata de impresionar, yo impresiono porque yo, entonces eso ya no va por ahí. Predicar es declarar las verdades de Dios para que la gente se edifique. Solo somos un instrumento. Vean cómo está el piano, vean, ahí está el piano, está calladito ahí. Él nunca tocará nada él solo. Tiene que venir uno que es el que lo sabe manejar. Así que el que va a servir a Dios es un instrumento solamente. Oiga, y el que lo fabricó, entonces lo fabricó afinado. Las notas están preparadas para armonizar. Así que si alguien va a servir a Dios, tiene que dejar que él lo coja y lo armonice. Dice, bueno, listo, ya estás preparado. Pero entonces solo ya tienes todo lo que yo te he dado, pero solo no puedes. Tienes que dejar que el Espíritu Santo te use. Amén, amén. Levántese de su silla. Alabanzas al Señor Jesús. Vamos a orar. No sé qué le ha hablado Dios a usted esta mañana. Él es el que sabe. Oiga, tenemos 47 visitas. Qué maravilloso, ¿no? Que visiten. Un culto evangelístico, 10 visitas. Una escuela dominical, 47, igual les parece. Entonces aquí se puede hacer un llamado esta mañana. ¿Quiere usted, amiga y amigo que está acá, en verdad entregarse a Jesucristo? Porque esta es la oportunidad.